¿Se te hincha la barriga después de comer? Cuando comes según qué te hinchas como un globo, quédate y te explicaremos qué es lo que pasa y qué podemos hacer para que mejores. Hoy vamos a hablar de la intolerancia a la lactosa. Para saber por qué ocurre esto, necesitamos entender qué es la lactosa y por qué produce estos síntomas si no se digiere. La lactosa es un azúcar doble que está compuesto por dos azúcares simples, la glucosa y la galactosa. Los humanos no podemos absorber la lactosa directamente, tenemos que romperla en esos dos azúcares simples y estos sí que los podemos absorber. Para poder romperla necesitamos una proteína es una enzima que se llama lactasa y es la encargada de romper esa lactosa en glucosa y galactosa. La lactasa agarra lactosa y entrega glucosa y galactosa. Y estas son las que se pueden absorber. La lactasa se encuentra en las puntas de las vellosidades intestinales, que son como unos dedos que dan hacia adentro de la pared del tubo digestivo y que son fundamentales para parte de la digestión y de la absorción de algunos nutrientes. Es fundamental entender esto porque problemas en alguna de esas dos cosas pueden producir intolerancia o malabsorción de lactosa. Vamos a explicar primero qué es lo que ocurre cuando todo funciona bien, para entender qué puede haber fallado cuando hay algún problema. La lactosa llega por el tubo digestivo. Recordad que es un azúcar doble y que debemos romperlo para poder absorberlo. Esta lactosa se encuentra en las vellosidades intestinales, que en su punta tienen la lactasa, que rompe la lactosa en glucosa y galactosa. Estos azúcares, que son simples, ya son los que se absorben a través de estas vellosidades intestinales. ¿Qué pasa cuando la lactosa llega al tubo digestivo y no puede romperse? Al no poder romperse, tampoco se puede absorber. Entonces, las bacterias que tenemos en el sistema digestivo lo que hacen es fermentar la lactosa. Y esa fermentación es la que nos da problemas. Transforman lactosa en ácido láctico y en CO2, que es un gas. Ese gas es el que produce la inflamación y la hinchazón en la barriga y ese ácido láctico absorbe agua dentro del tubo digestivo, irrita por ser ácido y, como tiene más agua, produce episodios de diarrea. ¿Qué cosas pueden hacer que no podamos digerir la lactosa? Es básicamente la falta de lactasa. Esa falta de lactasa puede ser o bien porque no la producimos, hay algunas poblaciones que genéticamente son intolerantes a la lactosa porque no producen lactasa, o también podría ser una intolerancia o tener una falta de lactasa temporal. Hablemos de las causas temporales. En ocasiones, después de tener gastroenteritis o diarreas o infecciones intestinales, se puede perder temporalmente esa lactasa. Esta se suele corregir. Importante. En los pacientes que son celíacos, es decir, que tienen una enfermedad autoinmune contra el gluten, se produce una atrofia de esas vellosidades intestinales que hemos hablado antes y pueden no tener capacidad de digerir la lactosa, mientras sigan teniendo contacto con el gluten. Normalmente estos pacientes, cuando dejan de tomar el gluten, esas alteraciones en las vellosidades intestinales se corrigen, las vellosidades recuperan su forma y su función y en ese caso dejarían de ser intolerantes a la lactosa. Antes de pasar al siguiente apartado, si este tema te interesa, sígueme en el enlace de nuestro perfil, podrás suscribirte a nuestro newsletter y tener acceso a nuestras guías descargables de alergia que pueden ayudarte. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pensad que el paciente no viene con un letrero encima que pone soy intolerante a la lactosa. El paciente lo que suele contar es hinchazón de barriga, dolor abdominal y episodios de diarrea. Primero de todo, ¿qué es lo más importante? Anamnesis, es decir, la historia clínica. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué síntomas son? ¿Con qué notas si se reproduce? Si, en este caso, si son con lácteos simples o con lácteos ya fermentados. Además, hay alimentos que llevan lactosa sin considerarse alimentos lácteos, pueden tener tendencia a producir un poquito de confusión, porque podemos pensar, me he comido jamón, eso no va a tener lactosa, cuando muchas veces el jamón cocido lleva lactosa en su composición. En segundo lugar, analítica de sangre, sobre todo para descartar los anticuerpos de la celiaquía. En tercer lugar, habitualmente nosotros solemos hacer pruebas de alergia a las proteínas de leche de vaca para ir descartando cosas. En cuarto lugar, el test de intolerancia a la lactosa. Consiste en dar un jarabe con lactosa y luego soplar por un aparatito cada 20 o 30 minutos. Si el valor que nos da el aparatito apenas se altera, significa que la lactosa se digiere correctamente. Si vemos que se eleva a partir de unos determinados niveles, lo más probable es que exista malabsorción o intolerancia a la lactosa. ¿Qué es lo que detecta la prueba? Detecta ese gas producido por la fermentación de la lactosa por las bacterias del tubo digestivo
al fermentar la lactosa. Antes de pasar al tratamiento, recuerda darle a me gusta y compartir esto con esa persona que tiene este tipo de molestias digestivas. Tratamiento. El tratamiento básicamente consiste en la evitación de esos alimentos que son ricos en lactosa. ¿Qué alimentos son los que son más ricos en lactosa? La leche de vaca, la nata o crema. Después, los yogur o kéfir ya están más fermentados con respecto a lo que sería la leche nativa, lo cual ya tienen bastante menos cantidad de lactosa, pero todavía tienen. Y después los quesos, toda la fermentación completa de la leche. Normalmente los quesos suelen tener o muy poca lactosa o directamente no tienen. Normalmente cuanto más tiernos sean, más lactosa tienen y cuanto más curado menos. Esto ocurre porque las bacterias que hacen la fermentación de la leche se comen la lactosa. Súper importante. No hay que confundir intolerancia a la lactosa, que es un azúcar que tiene la leche, con alergia a las proteínas de la leche de vaca, que son proteínas. Por desgracia, aquí en Mallorca, en un comedor escolar, una niña que era muy alérgica, confundieron los que le estaban dando la comida una intolerancia a la lactosa con una alergia a las proteínas de la leche de vaca. La niña era alérgica a las proteínas de la leche de vaca, le dieron un alimento sin lactosa, pero que tenía proteínas de leche, tuvo una reacción severa y esa niña falleció. En el mercado existen comprimidos que contienen esa proteína lactasa. Esto nos sirve para poder tomar en el caso de pacientes que son intolerantes a la lactosa y que, por ejemplo, sales a cenar con unos amigos y no vas a pedir, para no parecer un bicho raro, no vas a decir, no pidáis esto, tal. Pues normalmente la gente lo que hace es se toma las pastillas de lactasa antes de comer y así tiene capacidad de digestión de la lactosa. Si comentáis lactasa, os envío el link donde se puede conseguir estas cápsulas de lactasa. Y recuerda, si se te hincha la barriga y tienes gases, esta puede ser la causa de lo que te pasa.